Tener lecciones de vida en donde decidir tomar decisiones con el sentimiento, con la cabeza, puede ser muy importante para nuestro negocio. O bien, lograr dar la vuelta a un problema y verlo como una oportunidad es lo que nuestra invitada de hoy nos platicará. Yo soy Héctor Medina y estás en el programa de Ventas Extraordinarias. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos esta mañana y bienvenidos a nuestro podcast oficial PEVEX. Hoy tenemos una grandiosa invitada, tengo el gusto de conocerla ya de algo de tiempo y fue un verdadero placer y sorpresa encontrarnos que nos veíamos en este momento. Y bueno, me gustaría darle la bienvenida a Guadalupe Cabargas. Me gustaría, Lupita, si te presentas, nos dices tu nombre, el giro de tu negocio, cuántos años llevas en tu negocio. Y bueno, sería excelente saber qué generación de PEVEX eres y quién te invitó. Buenos días, Lupita, bienvenida. Hola, Héctor, muy buenos días. No, pues para mí es un gusto y un placer poder compartir mi experiencia y lo que pasé en este proceso. Bueno, mi nombre es Guadalupe Cabargas. Nosotros tenemos una empresa de mensajería y paquetería. Tenemos 20 años en el negocio. Y bueno, pues yo soy generación Jalisco Sur 1. Y a mí me invitó Raúl Camarena. Muy bien, oye, 20 años ya, de verdad, toda una trayectoria, entonces experta en tu ramo, desde luego toda una profesional en todo el camino que has generado. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando te invitaron a un proyecto, a un taller, un curso? ¿Cómo te presentaron el proyecto? ¿Qué fue para ti la invitación de PEVEX de parte de Raúl Camarena, también muy buen amigo y muy querido amigo mío? ¿Cómo te invitó? ¿Qué fue para ti esa invitación, Lupita? Bueno, fíjate que yo lo tomé en el 2020 y para mí fue un año muy movido. Bueno, porque empezábamos con lo de la pandemia. Nos cerraron 3 meses el trabajo, aunque nuestro giro era pues prioritario, las oficinas donde estábamos las cerraron. Mi papá fallece en abril de ese mismo año y cuando Raúl me invita, pues yo estaba como tomando un proceso porque en ese tiempo había muchas cosas que se hacían por Zoom. Empezó a detonarse todo eso, Raúl me invita y yo decía, no, otro más ya no. O sea, ahorita estoy muy bien, gracias. Sí le di varios pretextos y a todo me daba solución. Entonces justo iba terminando un proceso de PNL antes de tomar con él PEVEX. Y fue una sorpresa, o sea, no me imaginé todo lo que iba a pasar, lo que iba a conocer, y pues así es como llegué a PEVEX, o sea, poniendo miles de pretextos y al final creo que todo se alineó cuando tenía que ser, no me dio salida y lo cual lo agradezco mucho. Qué bien, fíjate, veo que varias cosas en ese momento de vivencia en tu vida, en tu persona, el cierre de quizás algún proceso normal que venías en tu negocio y bueno, personalmente los que hemos tenido pérdidas recientemente de algún familiar, pues nos mueve muchísimo, ¿no? Nos mueve, tenemos muchos sentimientos encontrados y pues de repente evaluar entre tener la parte emocional, la parte profesional y desde luego seguir adelante con todos los entornos como esta parte que nos mandaron a todo virtual, no estar acostumbrados. En tu negocio que es envíos, que es paquetería, pues la parte presencial creo que es muy importante, ¿no? Sí, la logística se puede hacer a través de virtual, pero toda la operación creo que pues conlleva mucha cuestión presencial. Y bueno, cuando Raúl te invita, pues me imagino que ya estando en tu proceso, como es normal en el taller de PEVEX, en ese proceso de ventas extraordinarias, se hacen preguntas no indiscretas, pero sino muy claras para poner sobre la mesa. Y la primera pregunta es,
bueno, ¿cuánto vendes? ¿Y cuánto te gustaría vender? ¿Cuál sería una meta extraordinaria? Lupita, más o menos en promedio, ¿qué es lo que tú manejabas en tu negocio en esa trayectoria que ya llevas? ¿Cuál es digamos, un monto, un número, un porcentaje de lo que tú vendías? Nosotros a raíz de la pandemia comenzamos con el servicio local, cosa que no manejábamos. Digo, al final creo que pues todas las situaciones te dan oportunidades. Y para mí fue el reto manejar el servicio local e incrementarlo. Yo me puse una meta de 200,000 pesos para vender en Pevex, y no nada más en 3 meses que duraba el proceso, y no nada más la cumplí, sino que la superé. Entonces para mí eso fue como el detonante, ¿no? Llegar a clientes que no tenía ni pensado llegar. Oye, me gusta mucho la parte que dices, cómo encontrar oportunidades bajo alguna opción que se te presenta, ¿no? En este caso, que nos mandaron a todos a nuestra casa y pues cambiamos nuestro modelo de negocio. Y tú ves una oportunidad, y la oportunidad es, bueno, voy a hacer envíos locales porque se necesitan, se requieren, vas a apoyar a la sociedad, vas a apoyar a las personas en ese momento, y para ti pues obviamente se vuelve un proyecto de negocio. Creo que esa tendencia fue muy buena para todos los de envíos locales, ¿no? Es decir, todos estando en nuestras casas y no teniendo la oportunidad de movernos de manera presencial, pues estamos buscando que la vida continúe y llegue a nuestras casas, comida, materiales, etcétera. Entonces, me parece súper acertado lo que en ese momento haces, ¿no? Ayudar a la comunidad, ayudar a la gente, pero desde luego ver tu negocio desde un modelo importante. Entonces, si para ti 200,000 pesos mensuales es la meta que te pones como venta extraordinaria, ¿eso qué representaba? Vender 10% más de lo que tú vendías, vender el doble. ¿Qué era el importe que representaba esa venta extraordinaria para ti? Pues mira, yo creo que representó sí como en porcentaje honestamente no lo tengo claro, porque te digo que es algo que teníamos como proyecto nuevo. Entonces para mí fue el hecho de, yo creo que si teníamos, ahí sí te puedo decir, si teníamos a lo mejor 3 recolecciones al día en servicio local, lo pudimos, hoy en día manejamos, no sé, 25, 30 servicios diarios. Entonces para nosotros sí es, o sea, en este proceso yo lo tomé el proceso en el 2020. Entonces fue como paulatino. Cuando tomé el proceso, a lo mejor servicios locales manejábamos alrededor de entre 8 y 10. O sea, ya fue más constante. Perfecto. Entonces, digamos, esa oportunidad que viste te ayuda, te genera un cambio, te da la posibilidad de crecer con un nuevo negocio. Tú tenías, digamos, tres recolecciones, como tú comentas, y creces actualmente o vas caminando hacia un 25. Ahora, ¿por qué crees que antes no lo hacías? Digo, vamos a olvidarnos de la parte que te ayudaba o que te hizo que cambiaras, que es la pandemia, pero en la parte de tu persona, en la parte de los problemas que normalmente tenemos o las creencias que normalmente tenemos, ¿por qué antes no tenías 25 recolecciones? Ahora sí las tienes. Pevex, en esa parte de recolecciones mayores, te determinó, te ayudó como para saber cuáles eran las creencias que te estaban haciendo un poco de ruido para no lograr o para no tener lo que en este momento estás caminando. Pues fíjate que yo creo que comenzamos en ese año, te digo, en el 2020. Yo Pevex lo tomé más o menos como septiembre, octubre, terminamos en diciembre. Y bueno, la verdad es que aunque teníamos muchos años de experiencia, sí estaba la parte de procesos, de conocer rentabilidad, de llegar al cliente meta que queríamos, o sea, cómo enfocarnos más. Entonces creo que esa parte sí nos ayudó mucho como en estructura, te digo, entonces en visión. Entonces fue como, digo, me ayuda también en lo demás que tengo, pero en este que era en lo particular,
sí nos dio como muchas herramientas. Ok, pero hablando de tu persona, Lupita, si nos enfocáramos un poco en ti, que eres la fundadora, la directora y operas también tu proyecto, tu negocio, ¿cuál es la creencia, si tuvieras que destacar alguna de las cosas que tú dijeras? Bueno, para mí tal creencia es la que me di cuenta que estaba un poco limitando mi crecimiento, mi operación. Es decir, ¿por qué si ahora me pongo una meta extraordinaria? ¿Por qué antes no lo hice? ¿Y qué es lo que pasaba en mí, en mi persona? ¿Qué es lo que yo creía que no me había determinado ponerme una meta mayor? ¿Qué es, digamos, eso que te generaba para ti ese anclaje, esa detención, esa parte, esa pared donde topas? Digo, a mí me tocó vivirlo muchísimo y darme cuenta que me cayeran muchísimos veintes y encontrar muchas limitaciones de creencias o creencias limitantes, mejor dicho, que yo tenía. ¿Tú descubriste algunas que en ese momento no te permitían ponerte ese plan? Fíjate que sí hay una muy en particular que fue cambiar condiciones con clientes. De repente creo que nos quedamos con la idea que si cambiamos alguna condición con algún cliente, la que ya teníamos pactada, el cliente se va a ir porque hay mucha oferta. Y creo que el hecho de hacerlo y darte cuenta que el cliente, aún cambiando condiciones que a lo mejor en ese tiempo para ti ya no son tan rentables, y que el cliente sigue contigo y ve valores agregados que a veces ni tú mismo ves, o sea que como lo haces en lo cotidiano ya no te resulta algo tan extraordinario, pero que sí lo ven los demás. Entonces creo que esa fue, o sea, cambiar condiciones donde las negociaciones ya no eran tan rentables para nosotros y pues que los clientes seguían. Entonces creo que para mí sí era una creencia esta, ¿no? De que si cambio condición, el cliente se va. Hubo clientes que sí, pero bueno, creo que al final también tenemos que soltar, ¿no? Lo que no nos conviene tanto. Es decir, a veces creemos que el tener un cliente bajo las condiciones que ellos mismos nos estén marcando nos genera el temor de, es que si no cumplo lo que él me dice, pues se me va a ir. Y creo que a veces es mucho mejor incluso que se te vaya, porque te da la oportunidad de saber que quizás a lo mejor con ese cliente no estabas ganando, estabas perdiendo. Y lo único que te hacía sentir en tu cabeza es, tengo clientes y les estoy vendiendo, pero quizás no es tan rentable como tú pensabas. Así es como entiendo lo que me quieres decir, esa es la idea. Sí, totalmente fue, te digo, eso que dices, ¿no? Pensar que si cambiaba alguna condición, algún plazo, el cliente se iba a ir. Y no, la verdad es que no. Entonces, no pasa nada, pues. Sí, exactamente. Creo que todos vivimos condiciones de ese tipo, pues queremos mantener a los clientes cuando a veces aún no nos convenga. Y viéndolo desde una rentabilidad, desde un crecimiento de un negocio, creo que siempre tiene que ser el ganar-ganar, ¿no? Creo que los clientes, cuando les pones bien claras las cartas sobre la mesa y como tú dices, pones condiciones que sean favorables para ambos, no solamente es las condiciones del cliente. Cuando dices cambio condiciones, es que estás poniendo condiciones ganar-ganar, y eso es, pues eso es la verdad, un beneficio mutuo, y darte cuenta si ese cliente es para ti. Si no lo es para ti, entonces pues mejor que busques nuevas oportunidades y seguramente tú tendrás mejores clientes. ¿Sí? Oye, Lupita, entonces en la vivencia de nuestro proceso de Pevex, tú pensabas que tú eras la persona que movía tu negocio, tú pensabas que solamente contigo camina el negocio. Te lo platico porque a mí me sucedió mucho eso. Yo pensaba que si yo no hacía las cosas, no se hacían bien. ¿Tú cómo viviste esta parte del proceso en donde siempre creemos nosotros, cuando somos los creadores, los fundadores de nuestra empresa, que si no lo hacemos nosotros, no va a funcionar?
Digo, te lo menciono porque recuerdo el proceso que nos tocó vivirlo juntos y en ese entonces era algo que te marcaba mucho, ¿no? ¿Qué nos platicas con respecto a este tema, Lupita? ¿Qué te gustaría destacar? No, sí, totalmente. Yo sentía literal que si yo no lo hacía, no estaba bien hecho. Me cargaba de chamba porque no confiaba en las personas que tenía alrededor. Entonces era como estar trabajaba doble. Entonces la verdad es que me ayudó mucho a soltar como el control, a confiar más en el equipo que tengo. Y creo que hoy en día el tiempo que me queda para hacer lo que me gusta es como uno de los beneficios y resultados que obtuve. Entonces sí, coincidimos. Muy bien, sí, recuerdo esa parte. También en el proceso me gustaría que a nuestros oyentes les platicaras un poco esa vivencia que tuviste dentro del proceso como lección de vida, como, no sé, manejo de cambio en tu persona, en tu negocio. Estoy súper convencido de que eres una persona muy disciplinada, eres una persona que se marca caminitos y pasos y los va cumpliendo. Sin embargo, tal cual como lo mencionas, sabiendo que tú lo vas a hacer bien, la parte de delegar se te complicaba un poco, dejar cosas importantes, saber que tienes que estar ahí en el ahora, que tienes que marcar pautas, dar metas, incluso a veces moviendo o quitando muchas cosas de tu propia persona, ¿no? O incluso limitando muchas cosas que como persona podrías estar viviendo. Recuerdo que tuviste una vivencia muy, muy, muy importante en el proceso de tu hija. ¿Qué tanto el proceso de PEVEX, la parte del entorno familiar, todo lo que estabas viviendo ahí, la parte del momento el que estaba viviendo tu hija también, que me encantaría que nos lo platicaras? En ese momento, ¿qué tanto el proceso, qué tanto la vivencia, qué tanto todo el entorno que tenías basado en el crecimiento de tu negocio, pues te movía de diferentes maneras? Platícanos un poco de eso. A mí me encantaría que los oyentes tuvieran oportunidad de conocer esta historia que es tremendamente buena. Pues yo hice todo mi proceso muy, como dices, como muy puntual. Yo ya me había completado para el tercer sábado. Yo ya estaba con todo lo que me tocaba hacer hecho. Creo que me faltó. La verdad es que si hubiera entendido un poquito antes esto, creo que hubiera salido mucho mejor. Pero bueno, creo que al final así fue. El sábado, cuando ya era nuestra graduación, me llama mi hija y me dice que tiene labor de parto. Y a mí me había pedido que yo estuviera con ella ese día. Entonces también todavía estábamos en pandemia y yo ese día de verdad entré en crisis, lloré porque decía, o me voy con mi hija y la acompaño, es mi primera nieta, o termino un proceso que es algo personal y es algo que quiero hacer. Y hablé con Raúl me dijo, haz lo que tengas que hacer, o sea, simplemente. Hablé también con una amiga, Claudia, compañera de proceso, y bueno, también me dio ahí como su opinión. Al final decidí apostar por mí. Ese día terminé. Creo que me hubiera quedado con la espinita si no hubiera terminado ese día. Y al final mi nieta ni nació ese día, nació hasta el 14. O sea, regresaron a mi hija del hospital y le dijeron, señora, todavía no es tiempo, vuelva al siguiente día, pero bueno, nació 2 días después. Me acuerdo que fue el 12 de diciembre cuando terminamos nuestro proceso, nunca se me va a olvidar ese día. Y pues nada, o sea, Dios y el universo y acomodan las situaciones y los momentos perfectos, o sea, no hay manera de que no sea cuando deba de ser. Qué tremendo, ¿no? Mira, no sé, buscando entender la parte que viviste y, digamos, polarizándola a mi persona, ¿qué hubiera hecho yo? Son decisiones
que la vida nos pone para tener esas lecciones de vida realmente, ¿no? Imagínate, quiero pensar lo que estabas viviendo como mamá, decir, híjole, estoy en un proceso personal, pero a la vez tengo una persona que son desde luego de las personas que más quieres en el mundo, que son tus hijos, y tener que decidir, tienes el pretexto perfecto para abandonar esta parte, ¿no? Para poder decir, yo sé y recuerdo, porque nos tocó vivir esta parte juntos, yo como facilitador y tú como participante, y recuerdo que de alguna manera estabas completa. ¿Qué le decimos a las personas que nos escuchan? Bueno, sabemos que hay ciertas reglas para graduarte en PEBEX, hay ciertas condiciones y ciertas metas que tienes que alcanzar. Desde luego, todas son enfocadas a la parte de tu negocio, todas son enfocadas a la parte de venta. Nos damos cuenta muchísimo que eso que es para nuestro negocio se ve beneficiado o perjudicado por todo lo que estamos nosotros creyendo o no creyendo, de lo que vemos o no vemos posible. Entonces, aquí, Lupita, tomar esa decisión, llegar a la parte de tener el pretexto perfecto para no graduarte, porque tienes algo que tiene muchísimo peso, mucho valor, y que tú hayas optado por decir, espero unas horas, concluyo mi proceso y continúo en la parte que me corresponde. ¿Tú consideras que en los negocios, tú les recomendarías a los que nos escuchan que en los negocios tenemos que tener esos pies firmes, esa cabeza fría para poder aterrizar y tomar ese tipo de decisiones para, desde luego, nuestros proyectos de vida y desde luego nuestros proyectos de negocio? ¿Qué nos recomendarías en eso? Porque, quiero destacar mucho eso, porque fue algo muy sencillo de decir, ya terminé, me voy con mi hija, yo ya no tengo que demostrarle nada a nadie, estoy completo con lo que me pide PEBEX, y pues bueno, yo ya me llevé lo que me tenía que llevar, ya tomé el taller. Entonces, ¿qué nos cuentas de eso? En la vida real, en la vida de los negocios, en la vida de cada quien, ¿cómo poder balancear eso, Lupita? ¿Cómo hiciste para balancear esa parte? Desde luego, comentas que incluso hubo lágrimas, ¿no? Creo que fue una lucha interna interesante. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo podríamos aprender de esa lección que te dio la vida? Pues fíjate que, todos somos mente, emoción y cuerpo. Y creo que a veces somos muy emocionales en los negocios y a mí a veces tampoco medio también cuando me dejo llevar mucho por la emoción. Creo que hay que tener como el equilibrio, pero sobre todo ser como más racionales, ¿no? O sea, como respirar, como aterrizar cuál es la emoción y qué es lo que está pasando. Y bueno, en este caso yo aposté por mí, te digo, y como bien dices, terminaba mi proceso y inmediatamente iba a correr al hospital. Pero sí creo que en los negocios es como tener más mente, ¿no? O sea, saber qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, y claro que meter la emoción después, ¿no? Para llegar a eso y obviamente mover el cuerpo, pero sí creo que tenemos que aterrizar un poquito más la emoción en esas situaciones. Muy bien, entonces tu recomendación es, a ver, siéntate, estás en un momento de decisión donde hay muchas cosas, donde hay muchos entornos, donde hay muchas condiciones, y siéntate, respira, analiza perfectamente desde tus sentimientos y desde la razón para saber qué tienes que hacer, porque a lo mejor, en esa lección de vida, si tú hubieras llevado la emoción al 1000%, pues quizás muchos hubiéramos hecho lo mismo, tiras la toalla y corres con tu hija, corres con ese evento maravilloso que va a ser, que va a tener a su bebé, corres en ese momento. Y después sucede que pasan 3 días más o 2 días más
y entonces no te hubieras graduado simplemente, ¿no? En una lección de vida quizás hubiéramos dejado ir una buena oportunidad de negocio, quizás hubiéramos dejado ir una buena oportunidad de un viaje, quizás pudiéramos haber dejado ir el conocer una excelente persona en el entorno de nuestro negocio por alguna situación que te gana el sentimiento y no lo razonas correcto. Entonces creo que ese equilibrio, incluso ahorita que te escucho hablar, es tan bueno en tu persona, que te he visto con ser muy ecuánime, cumpliendo metas, logrando puntos, etcétera. Y creo que parte del éxito es esto, ¿no? Esto que dices: evaluar, razón, sentimiento, poner sobre la mesa y tomar decisiones excelentes. Creo que eso fue genial y lo demostraste en ese proceso. Y cumpliste las dos cosas. Te graduaste, estuviste en el nacimiento de tu hija, tomando en cuenta el sentimiento y la razón. Eso creo que es un gran ejemplo y lo tomaremos muchísimo en cuenta. Ahora, Lupita, antes de Pevex y después de Pevex, ya sabes que es algo que manejamos mucho de manera interna. Pevex inicia cuando terminas, tienes muchos movimientos, te das cuenta de muchas cosas adentro del proceso, ves muchos cambios en tu persona, ves cosas que te detenían, que tú decides o no cambiar, o empiezas paulatinamente a hacer esos cambios. Tu entorno, las personas de tu oficina, las personas de tu familia, te veían diferente antes en el proceso y ahora. ¿Qué nos platicas de esta parte? Fíjate que no les he preguntado, bueno, pero creo que se nota. Yo digo que sí, me vieron mucho más movida, porque sí te hace moverte sí o sí. Y bueno, para la gente que inicie, yo les digo que, no sé si me estoy adelantando o no, pero que tome su tiempo, que no lo deje al final. Entonces, para mí fue como manejar tiempos, o sea, irme como en el proceso, terminar en los tiempos para no estar toda estresada al final, queriendo hacer lo que no había hecho en 3 meses, hacerlo en un día. Entonces creo que procrastinar fue una de las cosas que me llevé mucho, pues, porque a veces sí las hacía, pero pues la última semana o un día antes. Entonces los chavos en mi trabajo se dieron cuenta, pues, que ya era como más de pedir las cosas, pero ya no estar sobre de ellos, sino nada más pedir resultados. O sea, es como, a ver, yo no te voy a estar correteando, tú me tienes, y poníamos fechas. Creo que también las fechas es bien importante, o sea, darle fecha para que pues se dé la acción. Entonces creo que sí hubo un antes y un después. Y en la parte, aparte hice grandes amigos, entonces me quedé con muchos buenos amigos y que ahorita están en mi vida, y bueno, eso también se nota. Muy bien. Oye, Lupita, y entonces ahora que ya terminaste Pevex hace ya un año o más, ¿cómo cambió y qué dinámica llevas? ¿Sigues manejándote con ventas extraordinarias? ¿Sigues marcando metas a alcanzar que te reten a tu grupo, etcétera? ¿Qué cambió Pevex en esa parte, en tu proyecto de vida, en tu negocio? ¿Cómo te mueves ahora con estas nuevas metas? ¿Sigues marcando metas extraordinarias? Sí, fíjate que nosotros estamos como en esta parte de proyectos y crecimiento. De hecho, hay cosas incluso internas que nos dimos cuenta que no funcionaban, un software que no nos funcionaba, que ya implementamos, cosas que nos permiten operar mucho mejor y evitar errores, o sea, todas estas cuestiones dentro del trabajo. Y en lo personal yo feliz porque como me da más tiempo, ahorita estoy estudiando una maestría en psicología gestal y espero, si Dios quiere, el próximo año comenzar a estudiar la carrera. Entonces, para mí es una meta que va de la mano porque en lo personal me permite hacer más cosas de las que quiero ahorita en esta etapa de mi vida y que la empresa siga funcionando. Entonces, para mí fue un doble
doble beneficio, ¿no? En lo personal y en lo laboral. Perfecto, muy bien, pues mira qué bien escuchar que le dedicas o sigues dedicándole a la parte personal. Creo que todos los empresarios deberíamos de hacer eso, porque entre que seas una mejor persona, un mejor empresario, pues desde luego el entorno se verá beneficiado, ¿verdad? Y oye, Lupita, vamos tocando dos temas muy, muy rápidos. ¿Qué le dirías, ahorita te adelantabas un poquito, qué le dirías a la gente que deja esa parte de capacitación personal porque está tan metido en la operación, estamos tan metidos en el día a día de nuestro negocio, porque si no, no funciona, cuando en realidad, como tú comentas, una vez que logras aterrizar muchas de las cosas, te da la posibilidad de darte tiempo para ti? ¿Qué tanto recomiendas que la gente se capacite? ¿Qué tanto recomiendas que la gente tome procesos como este de ventas extraordinarias que le dan beneficio a su negocio? Es decir, ahora que lo viviste, antes, ¿qué hubieras pensado si no lo hubieras tomado? Ahora que lo viviste, ¿qué estás pensando que debería o qué recomendarías que deberían hacer los empresarios? Desde luego sé que Pevex es una herramienta extraordinaria, a mí en lo personal me gusta mucho, pero si no fuera una capacitación como esta, una vivencia como este proceso, ¿qué le recomendarías a los empresarios antes y después de una capacitación? Pues mira, yo creo que las capacitaciones y todo lo que te prepare y te haga mejor persona y mejor, te dé herramientas para mejorar en tu trabajo, yo lo veo como inversión, no como gasto. O sea, creo que al final cuando lo inviertes en ti, en las personas que tienes alrededor, o sea, creces tú y crece la empresa y como tú dices, crece el entorno. Y la recuperación de eso que inviertes sí o sí llega. Y en la medida de que pues tú lo apliques, tú le des una intención, lo lleves a cabo, creo que llega mucho más rápido de lo que te puedes imaginar. Para mí Pevex me dio como esta parte de, o sea, hablando específicamente de Pevex, me dio como esta parte de enfoque en los clientes, de saber mi rentabilidad. O sea, si yo quería ganar X cantidad, cuánto era lo que tenía yo que pues que trabajar sobre eso. Entonces creo que, pues digo, yo lo veo como inversión en general, sea el taller que sea, el curso que sea, y que al final te va a dar frutos, ¿no? Perfecto, entonces tú tenías unas ventas, pusiste tus metas extraordinarias, lograste más de un 300%, si no me equivoco. ¿Cuánto sería? ¿Qué porcentaje sería? No, fue como un 120 y tantos por ciento. 120 y tantos por ciento, perfecto. Entonces, pero aún así fue extraordinario, pues de lo que teníamos a la meta. Tú creces un 120% en pandemia, encontrando modelos diferentes de negocio, cambiando tus esquemas personales, dándote cuenta, sobre todo con los clientes, la parte que llevabas como costumbre y que te diste el valor de poder poner sobre la mesa para que fuera un ganar-ganar de los dos lados y llegues a ese 120%. Es decir, si vendías 10, lograste vender 200 y tantos, o sea, ni siquiera el doble, más del doble. Perfecto. ¿Y tus metas ahora? ¿Qué estás? ¿Sobre un 300, un 400%? ¿Cuánto, Lupita? Fíjate que no las he contabilizado. Digamos un estimado ahora. Pero yo creo que sí, o sea, la verdad es que sí tenemos las herramientas, todo lo que hemos implementado, yo sí me iría, a lo mejor sí, un 300%. Un 300% de como estabas hace un par de años, ¿no? Antes de tomar Pevex, hoy estás en esos números. Pues muy bien, Lupita, estamos llegando ya a la parte final. Me gustaría que le dijeras a nuestros escuchantes por qué sí tomar Pevex. Pues yo súper agradecida de que me permitieran compartir mi experiencia. ¿Y por qué sí Pevex? Bueno, pues yo creo que todo empresario deberíamos de tomar este taller, porque en 3 meses de verdad es que te da una visión
de dónde estás parado, de qué es lo que tienes que hacer para llegar a eso que quieres, porque a veces nos quejamos por no lograr el objetivo, pero realmente nos quedamos en la queja y no accionamos nada, ¿no? Aquí sí o sí te hacen, el proceso hace que te muevas, los compañeros hacen que te muevas, el facilitador hace que te muevas y las cosas se dan. Entonces digo, 100% depende de uno llegar al final y pues nada, que lo tomen como inversión, como algo que los va a llevar a esa meta que quieren, si es viajar, si es crecer, si es estudiar, si es la escuela para los hijos. Creo que es muy buen comienzo. Y como tú dices, es seguir, ¿no? No nada más es tomarlo, sino seguirlo aplicando y sí, o sea, algo que parece tan sencillo que decía, ay no, esto es súper sencillo, te da mucha visión, o sea, desde el primer cuestionario que nos marcan ahí, o sea, te abre los ojos y de verdad dices, a lo mejor donde estoy parada es pura fantasía y no tengo la claridad, ¿no? De lo que debo de hacer para llegar a eso, a ese lugar donde quiero. Espero no haberlos confundido con esto, pero no puedo platicarles mucho para que puedan vivir el proceso. Claro, creo que vivirlo es lo mejor. Y bueno, Lupita, de verdad muy agradecido de platicar contigo. Y bueno, recuérdanos dónde te podemos encontrar, cómo se llama tu empresa, danos por favor tu teléfono, algún correo, poder contactarte para hacer negocios en conjunto o que nos puedas seguir enseñando toda tu experiencia de vida. Nos pueden encontrar, nosotros somos Envíos Express, así estamos en internet y bueno, el teléfono se los dejo es 33 11 37 81 52 y mi correo es guadalupeenvíos@gmail.com. Pues bien, muchísimas gracias. Yo soy su servidor Héctor Medina y estamos aquí en el podcast oficial de Pebex y agradecemos mucho que nos estés escuchando. Gracias. Programa de Ventas Extraordinarias, una producción de Luis Alberto Barajas para Grupo Baruch, masterizado en Brand Voicer en Guadalajara, México. Derechos reservados 2020.